terminemos hoy. Vamos a ver si no se complica el estudio y por fin podemos terminar el capítulo 5 de Santiago. Después vamos a continuar con Hebreos, que es el libro que le sigue. Pero el libro de Hebreos es un libro muy rico porque vamos a poder tocar aspectos del Antiguo Testamento y muchas cosas importantes del Nuevo Pacto, y va a ser de mucho interés. Pero en Santiago habíamos quedado en el versículo 16, después de haber tratado el asunto de la unción del aceite, y espero que todos hayamos quedado claros en cuanto al uso de esta unción y a lo que se estaba refiriendo aquí Santiago. Como ven, en el versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay muchos detalles en este versículo que hay que considerar. En primer lugar, según el Concilio de Trento, su sección 14, capítulo 5, la Iglesia Católica aplica este versículo a la confesión sacramental, llamada sacramento de la penitencia. ¿Cuántos ex católicos hay aquí? ¿Habían escuchado acerca de esto, verdad? Sin embargo, aún dentro de la misma Iglesia Católica, teólogos como Agustín de Hipona en el siglo V, el cardenal Cayetano, siglo XV, ellos sostenían que no se trataba de una confesión sacramental, pues esta se realizaba solo ante sacerdotes, sino a una confesión mutua cuando pecamos unos contra otros. Hay que tener mucho cuidado con este versículo que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Sí tenemos ejemplos en la Biblia donde, por ejemplo, Mateo 3:6, no lo busques solamente para referencia, Mateo 3:6, Marcos 1:5, Hechos 19:18, decía que cuando la gente se bautizaba, venían confesando sus pecados. ¿Okay? ¿Significa eso que yo haga público todo lo que es una vida de pecado que hay en mí? En primer lugar, yo no creo que eso es lo que signifique. Nosotros todos tenemos un testimonio que contar, o sea, algo grande que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Sí es cierto que cuando usted peca y en ese pecado ha involucrado a otra persona, se ha hecho daño a otra persona, además que todo pecado se confiesa delante de Dios, porque todo pecado es contra Dios. Si usted involucra a otra persona y le hace daño a esa otra persona, usted debe de ir y confesar su pecado hacia esa persona y obviamente pedir perdón. ¿Entiende la idea cuando dice confesaos unos a otros? No significa que ahora yo voy a venir a donde está mi hermana Mercedes y le voy a decir todo lo malo que yo hice hoy. O en una oración quizás congregacional que yo me ponga a decir todas las cosas malas que yo hice en el día. No es lo que está diciendo el versículo, ¿ok? También nosotros tenemos que tener mucho cuidado con confesiones de pecado ligeras. Y a veces tendemos por costumbre a caer en ese hábito. Nosotros sabemos que cuando llegamos a Cristo se requiere una confesión de pecados, porque todo el que le confiese sus pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarlo. Y cuando yo vengo a Cristo, yo vengo con todo un pasado cargado de un sinnúmero de pecados y de maneras que he pecado. Y yo vengo y los deposito todo delante de Él y creo que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y lo confieso. Y también dentro de mí hay un arrepentimiento, no tanto de cada y uno de los pecados que yo he cometido, pero de mi condición de pecador. ¿Entienden la idea? Sí, yo estoy arrepentido de todos los pecados que yo cometí por nombre y apellido, pero más que eso, yo estoy arrepintiéndome de mi condición de pecador. ¿Entienden la idea? Y ahí yo vengo a Cristo y lo acepto como mi Señor y Salvador. Luego, la palabra del Señor nos manda que nosotros tenemos que mantener cuentas claras con Dios. O sea, cada vez que yo peco, yo debo de hablarle al Señor, de exponerle claramente,
reconociendo lo malo que hice y pedir perdón específicamente por eso que yo hice. En otras palabras, no caer en una confesión liviana que quizás muchos de nosotros hacemos por costumbre, que en todas nuestras oraciones decimos así: oh Señor, perdona mis pecados. Y es como parte de mi orar. Y constantemente estamos pidiendo perdón por nuestros pecados. No, sea en el mismo momento que uno peca, que casi a todos nos ocurre, porque inmediatamente que pecamos viene la carga de conciencia, que nuestra única salida para volver a tener paz con Dios, porque lo primero que se pierde cuando uno peca es la paz con Dios, y uno la necesita, porque se rompe, usted puede sentir que dentro de usted se rompe esa comunión inmediatamente, y cuando usted confiesa, se da por perdonado, vuelve a sentir aquella paz del Señor. Quiere decir que el pecado me lleva a mí a confesar directamente en el mismo momento que peco, pero es bueno que a diario mantengamos nuestra vida clara y limpia delante del Señor. Confesados unos a otros significa que si usted involucra a otra persona, usted le hace daño a otra persona, usted ha pecado con otra persona, la ha ofendido, le ha hecho algún daño, no solamente usted tiene que confesarle a Dios ese pecado, pero también arreglar esa cuenta y pedir perdón y confesarle a esa persona que usted ha pecado contra ella. Eso es lo que se refiere aquí, la confesión de pecado. No significa en ningún momento que usted va a traer un cura en el último momento, ya cuando usted está muriendo, y que el cura va a pedir a Dios para que Dios perdone sus pecados. Ningún hombre puede pedir perdón por otro hombre. ¿Entiendes esa idea? Nadie puede pedir que Dios perdone los pecados de otro. Eso tiene que ser cada cual individual. Usted puede ayudar a la persona que reconozca que es pecador y le muestre la manera de proceder, pero usted no lo puede hacer por esa persona, porque esto es de algo muy personal con el Señor. Por eso dice ahí: confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. Está hablando sí de la oración, de que tenemos que orar por los enfermos. Más bien, en el sentido que Santiago lo está diciendo, hay enfermedades que le vienen a los creyentes precisamente por causa del pecado, por causa de alejarse del Señor, por causa de tomar la cena indignamente. ¿Okay? Todas esas cosas vienen enfermedades. ¿Y qué pasa? Cuando en esos casos, siempre según la voluntad de Dios, viene el anciano, habla con esa persona reacciona, recapacita, se arrepiente, entonces la oración eficaz del justo, como dice ahí, puede mucho. Porque hace que esa persona reconozca que ha pecado, se arrepiente, y como la enfermedad tenía un propósito disciplinario, pues el Señor la quita y esa persona es restaurada. ¿Entienden la idea de lo que está diciendo Santiago aquí? Ahora, fíjense cómo dice que la oración eficaz, la eficacia en la oración, y más adelante nos pone el ejemplo de Elías. Dice el 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías era un hombre como nosotros. Elías estaba sometido a las mismas miserias espirituales que nosotros. Inclusive, ¿se recuerdan cuando ese gran profeta Elías un día sucumbió ante el desánimo y corrió a esconderse en una cueva porque ya no podía más? Sin embargo, ese mismo hombre dice que oró con una fe tan grande y fervorosa que cerró y abrió el cielo con lluvia, por la fuerza milagrosa que procede de Dios, no de Elías, pero de Dios. Y Santiago nos insta que la misma fe podemos ejercerla nosotros orando eficaz. Y eso es lo primero que tenemos que detenernos aquí en lo que nos está diciendo este versículo, más que nuestros cultos los días los miércoles son cultos de oración. ¿Qué es orar de manera eficaz? ¿Será
ser un buen orador. Esas personas que tienen esa habilidad de poder, que uno dice, mira qué bonito ora. ¿Será eso orar eficazmente? Primeramente, es un privilegio orar. Yo les sigo diciendo a ustedes, especialmente se lo digo aquí los miércoles, a mí me causa mucha tristeza cada vez que los hermanos piden que alguien ore y siempre son los mismos y no hay ánimo para orar. Sinceramente se los digo, me causa tristeza. Porque cada uno de nosotros puede hablar con Dios. Lo único que tenemos que hacer es orar en el nombre de Cristo. No tienen que ser las mismas personas las que siempre oren. Y me causa tristeza, ¿cierto? Cuando hay ese tiempo de silencio donde nadie levanta una mano para decir yo quiero orar. Es un privilegio orar con Dios. Es un privilegio. Yo espero que maduremos. Yo sé que a veces muchos tienen ese temor de orar en público y yo lo entiendo. Quizás hay que crecer en eso. Pero hay otros hermanos que yo sé que se desempeñan bastante bien en el vocabulario. Hermano, es un privilegio orar, ¿ok? Pero no es esa eficacia en la oración la que está hablando aquí. La eficacia en la oración está cuando esa oración no tiene estorbos. Ahí es donde está la eficacia en la oración. No tiene estorbos. Y sí dice la palabra del Señor que todo lo que oremos en el nombre de Jesucristo Él nos los va a dar según su voluntad, pero la palabra también menciona estorbos. En 1 de Pedro 3:7, ahí encontramos un estorbo. Dice que cuando el esposo no trata bien a la esposa, es un estorbo para la oración. Lo dice ahí 1 de Pedro 3:7. Usted maltrata verbalmente a su esposa, emocionalmente a su esposa. Usted la maltrata, usted tiene estorbo en su oración. En otras palabras, su oración no podemos decir que está llegando ni al cielo, porque al techo, porque ni de la boca para afuera el Señor la acepta. Hay oraciones que tienen estorbos, cuando hay relaciones tirantes, pecados no confesados, pecados deliberados. Todo eso pone barreras, estorbos a nuestra oración y la oración deja de ser eficaz. Por eso cuando dice la oración eficaz del justo puede mucho. Yo entiendo por qué tantas personas siempre piden que otros oren por ellos. Quizás no se sienten capaces, no se sienten, porque ese estorbo se siente. Porque de igual manera que se siente el estorbo, se siente cuando la comunicación está abierta. Usted puede sentirse que usted está conectado espiritualmente con el Señor. Hermano, eso se siente, eso se sabe. Y cuando es lo contrario, usted ve que esa oración simplemente a veces oran por simplemente orar. Así que fíjense una cosa, una fe eficaz y otra cosa que tuvo Elías, que abrió y cerró las puertas de los cielos. Fue Dios, pero en respuesta a su oración, fue que era una oración ferviente, o sea, fervorosa. ¿Qué quiere decir eso? Fervorosa, ¿significa la carisma con que yo hablo? Ese carisma que me hace a mí elevar una oración al Señor no es lo que está diciendo la oración aquí. Aquí fervor significa que cuando usted está orando con optimismo y perseverancia. Un optimismo perseverante. Que cuando usted está orando, usted está dando las cosas ya hechas. Eso es lo que dice ahí fervor. ¿Cómo usted va a orar al Señor y a la misma vez ya al presentarle pesimismos y negatividades? Usted no está viendo que usted mismo está ejerciendo su fe. Hay dos maneras de ejercer la fe. De una manera optimista, de una manera pesimista. Y como es fe, al fin y al cabo, eso es lo que usted va a recibir. Si usted es bien negativo en su vida, bien pesimista y bien... pues eso es lo que usted va a tener. Porque esa es su fe en acción. Tristemente del lado negativo. Pero cuando la oración aquí dice fervorosa, significa persistente, pero persistente de una manera optimista. Quiere decir que usted está orando y usted a la vez está dando las cosas por hechas. Es pedir y agradecer inmediatamente, el Señor está respondiendo mi oración. ¿Entienden la idea? Cuando dice aquí que la oración del justo es eficaz. ¿Qué significa eficaz?
sin estorbos. ¿Y qué significa que Elías oró fervientemente? Significa de una manera optimista. Así que vamos a seguir adelante, porque el 19 al 20 está bien interesante, hermano. Eso les dije, mira, ya me quedan pocos minutos ya. Pero del 19 al 20 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Muchas cosas que hay que aclarar en estos versículos, porque tendemos, hermanos, si usted lo va a tomar así literalmente como está diciendo ahí, tendemos a confundirnos bastante. Aquí primeramente Santiago le está hablando a la iglesia, o sea, son creyentes. No se trata de una evangelización de inconversos. Y el porqué de esto es por su constante uso de hermanos. ¿Okay? Usted no es un hermano hasta que usted no viene a Cristo. ¿Entiende? O sea, como se está tratando de hermanos, está tratando no de inconversos, sino a creyentes. Alguien que ha caído en el error. Puede referirse que hayan caído en error de doctrina o en error de conducta. A esos son los que se está refiriendo. Entonces, si a esas personas, ya hermanos, que han caído en doctrina o han caído en conducta, muchas veces pasa dentro de las iglesias. ¿Qué pasa con fulanito de tal? Hace como un mes que no lo vemos. Y el fulanito de tal se desaparece y no vuelve más. ¿Cuál será la situación espiritual del hermano? ¿Por qué no está aquí? O sea, al fin y al cabo es normal de la vida del cristiano congregarse en una iglesia. ¿Por qué el hermano no está congregándose? Bueno, puede ser que haya caído en doctrina o haya caído de conducta. Y entonces hay que ir y hablarle. Hay que ir y tratar de restaurarlo, de animarle su fe, de que volverlo a ayudar a que se vuelva a encaminar en el camino del Señor. A esos son los casos que se está refiriendo ahí, ¿ok? No se refiere a que un hombre convierte a otro, o sea, ni tan siquiera los ministros. Y eso nosotros tenemos que tenerlo bien en cuenta. Ninguno de nosotros convierte a otro. Espero que todos aquí estén de acuerdo con eso, porque lo único que convierte a un alma es Dios. Tenemos que interpretarlo que nosotros somos instrumentos de Dios. Y entonces vamos como instrumentos de Dios. Y si vamos y es eficaz nuestra misión, Dios los convierte, o sea, les cambia su manera de pensar, vuelven de nuevo, pues por eso han ganado de nuevo un alma. Eso no significa que nosotros las ganamos. Es Dios quien gana las almas. Nosotros solamente somos instrumentos. Y cuando dice salvará de muerte, bueno, número uno, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué muerte? Porque dice la del infierno. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Yo no creo que se esté refiriendo a la muerte del infierno. A la muerte física que ha caído sobre el hermano por rebelde. ¿Entienden? Hermano, nosotros tenemos que tener en cuenta siempre esta convicción. Un hijo de Dios, alguien que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, es de Cristo. Es de Cristo. Nosotros muchas veces sí se experimentan caídas, pero precisamente por ser de Cristo volvemos de nuevo al redil del Señor. Cuando dice salvará de muerte a un alma, conéctelo con los otros versículos que hemos estado estudiando. Está refiriendo a las enfermedades que vienen a las personas cuando las personas, lo repito de nuevo, se han extraviado, están tomando la cena indignamente, están persistiendo en pecados. Entonces vienen enfermedades que dice claramente Pablo en Corintios, que por eso duermen. Y si esa persona que está gravemente enferma, viene el ministro, le habla. Fíjate, cuando digo si esa persona, digo hermano. Si ese hermano que está gravemente enfermo, enfermedad disciplinaria, viene el ministro, le habla, esa persona reacciona, se convierte, salvó el alma
la muerte que le esperaba por una enfermedad disciplinaria. ¿Entienden la idea de lo que está hablando aquí? Enfermedad física, es lo que se está refiriendo ahí. O sea, no se refiere a muerte espiritual, porque, número uno, si fuera muerte espiritual, no es hermano, no es un creyente. ¿Okay? Porque una vez que somos en Cristo, esa es nuestra seguridad de salvación, que tenemos vida en Cristo. Con esto hay que tener mucho cuidado, hermano. Por ejemplo, nosotros estamos llenos a veces de debilidades, de pecados. Y ha sido genuina nuestra conversión y nuestro testimonio y nuestra entrega en Cristo. Hay hermanos que no pueden con esa debilidad. Hay hermanos que no pueden. Y entonces, ¿qué pasa? El Señor dice, tú no puedes, no te puedes liberar. Ok, yo te voy a liberar. ¿Cómo? Tú no te puedes liberar del pecado. ¿Vamos conmigo? Ya, vamos conmigo, se acabó. Y ustedes se ríen, pero es la verdad de Corintios, es la verdad que está mencionando Pablo cuando dice, muchos duermen por haber estado tomando la cena del Señor indignamente. Muchos duermen. Entonces, coja esa idea y ahora tráigala a Santiago, donde se está ministrando a un hermano que ha caído. Y entonces la oración del hermano es eficaz, no tiene estorbos, es fervorosa, está persistentemente con optimismo, si se arrepiente, ¿entienden? Entonces hay sanidad para esa persona, todavía de acuerdo a la voluntad de Dios. Es lo que se está refiriendo ahí, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros, está hablando entre cristianos, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Nosotros conocemos entre vosotros personas hoy día están extraviadas de la verdad. Y usted los llama, usted los visita, hermano, y es un saco de calamidades. Es un saco de calamidades. ¿Por qué no ha venido de la iglesia? Por este problema, por este problema, por este problema, por aquel problema, por este problema. Pero ¿por qué no ha dejado de venir a la iglesia? No, porque tengo otro problema. Y es de problema en problema. ¿Por qué? Porque esa es la vida que experimenta alguien que se extravía. Porque no hay peor cosa que conocer a Dios, conocer la verdad y extraviarse de Él. Vienes a caer en un peor estado. Entonces, si ese hermano es un escogido de Dios, entonces, a través de esto que está ocurriendo, de esta visita ministerial, si la persona se arrepiente, la persona se salva. Por eso dice, cuando dice muerte, se refiere a la muerte física, no a la muerte espiritual. Salvará de muerte un alma. Un alma es una manera de hablar de una persona. Dice, y cubrirá multitud de pecados. Uno dice, ay, qué bueno, pues entonces yo voy a ir a donde está la persona, la voy a ayudar, si se sana ya voy a pecar todo lo que yo quiera, porque hasta ese momento ya todos mis pecados están cubiertos. Primeramente, cubrirá multitud de pecados no se refiere al siervo que fue a ministrar, se refiere al alma que acaba de reaccionar. ¿Entienden la idea? Es al alma que acaba de reaccionar y de pedir perdón por su estado, la cual se le es cubierto su pecado, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No significa que el ministro fue y que porque hizo esa obra ya cubrió multitud de pecados. ¿Quién dijo que eso? Las obras no cubren pecado. ¿Qué es lo que nos cubre de pecado? La sangre de Cristo, cuando tú lo confiesas. Eso es lo que nos cubre de pecado. No son las obras. Entonces, como ustedes pueden ver, son versículos que si uno no los estudia cuidadosamente, nos pueden sacar. Y hay muchas denominaciones que tristemente aplican esto erróneamente. Y una de las cosas entonces que podemos aprender haciendo un resumen de todo esto es,
Número 1 dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. El versículo 15, por eso dice, si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Está hablando del enfermo que se acaba de arrepentir. Cuando dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, ya aprendimos que eso no significa que yo voy a estar a toda voz diciendo todo lo que está ocurriendo en mi vida. ¿Okay? Eso yo lo hago con Dios. ¿Okay? Si yo involucro a una persona y a una persona yo le hago daño, entonces si yo soy responsable de ir y confesar mi pecado a esa persona. ¿Okay? A eso es lo que se refiere confesar vuestras ofensas unos a otros. Eso no significa tampoco, por ejemplo, con el mismo pastor, a menos que usted esté desesperado buscando una consejería, una ayuda, entonces usted va y le dice, mire pastor, esto me ha pasado, ayúdeme. Pero eso no significa que yo tengo que tener una lista, una cola de aquí a allá, todo el mundo confesándome todo lo que hace todos los días. Como el chiste que yo le dije anteriormente del 2 por 25. No sé. ¿Cómo que no saben ese chiste? Se lo he dicho muchas veces. Cuando llegó el Papa a Miami, que enseguida se armó una lista, una cola tremenda para confesar los pecados, y vino la primera muchacha y dijo, no, porque yo he mentido 2 veces. Y dice, bueno, ha mentido 2 veces, pues rece 25 Ave María y ponga $25 en el plato de ofrenda. Y así sucedió uno con otro, y cuando llegó una muchachita muy humilde le dice, ay, Papa, yo he mentido una vez. Dice, bueno, pues miento otra vez porque son 2 por 25. No se está refiriendo. Si no se está refiriendo a que uno esté confesando vuestras ofensas, sino a Dios sí. A Dios